Hoy revelaremos el relato de un hombre que transformó a Liberia con un golpe militar y cómo lo condujo a un colapso devastador. Esta es la crónica real de cómo un soldado raso convirtió drásticamente la esperanza en un país roto por la violencia. Samuel Doe y la historia detrás del colapso de un país. Samuel Doe nació lejos de los centros de poder, en una Liberia que vivía un orden social rígido. Por más de un siglo, el país fue gobernado por la élite américo-liberiana, descendientes de esclavos liberados en Estados Unidos. Esta minoría controlaba el gobierno, la economía y el destino nacional, mientras las mayorías indígenas quedaban excluidas. Doe creció en ese mundo desigual. Se enlistó joven en el ejército, una de las pocas rutas para ascender socialmente. Su carácter duro, junto con una inteligencia pragmática, le permitió escalar posiciones más rápido de lo esperado, pero lo que marcaría su futuro fue el enojo acumulado contra quienes gobernaban. En 1980, cuando el presidente William Tolbert enfrentaba protestas y una economía en decadencia, Doe decidió actuar. Planeó un golpe de estado junto a soldados de bajo rango. De madrugada, irrumpieron en la residencia presidencial. Tolbert fue asesinado y, sin legitimidad política, el joven sargento se proclamó jefe de Estado. Fue un evento histórico, por primera vez un líder indígena tomaba el poder por la fuerza. Muchos celebraron el fin del dominio elitista, pero esa esperanza inicial ocultaba una verdad que pocos alcanzaban a ver: Doe no tenía un proyecto de nación, solo tenía poder y resentimiento. Y eso estaba a punto de transformar los logros en una espiral peligrosa. Liberia quería creer que un cambio real era posible. Pero Doe comenzó a gobernar desde el miedo. Tenía conspiraciones en todas partes. Mandó ejecutar a 13 altos funcionarios del antiguo régimen en una playa, frente a cámaras, como un mensaje de poder absoluto. La prensa fue silenciada. Los partidos políticos disueltos. El ejército se volvió un instrumento personal, donde la lealtad se compraba y el miedo se imponía. Estados Unidos vio en Doe una oportunidad, un aliado anticomunista en la región. A cambio, le ofrecieron millones de dólares en asistencia económica y militar. Esa inversión extranjera fortaleció su gobierno, pero no al país. La corrupción devoraba todo y la población seguía sin oportunidades. La paranoia creció. Doe comenzó a favorecer a su propio grupo étnico, los Clan, generando resentimiento y hostilidad. Para muchos liberianos, el nuevo régimen se parecía demasiado al viejo, solo que ahora el poder estaba en manos de alguien sin límites morales ni experiencia. Lo que había comenzado como revolución popular, se estaba transformando en un régimen de terror, donde cada decisión respondía al miedo y cada error tenía un costo en vidas humanas. Al intentar mostrar al mundo que seguía un camino democrático, Doe organizó elecciones en 1985. Pero el resultado fue una farsa total. Observadores internacionales denunciaron fraude masivo. Mientras la presión internacional aumentaba, Doe tenía un enemigo letal observando cada paso: Thomas Kobonpa, antiguo aliado militar que ahora lideraba una rebelión contra él. Cuando Kibonpa intentó regresar para derrocarlo, su operación fracasó. Doe ordenó no solo matarlo, descuartizó su cuerpo y permitió que soldados celebraran sobre sus restos. El mensaje fue brutal: nadie que desafiara al líder sobreviviría. La economía se hundía. Las tensiones étnicas escalaban. La pobreza se intensificaba. La población, que en un principio vio en Doe una salida, ya no esperaba nada de él. Y en ese desmoronamiento, se estaba preparando el golpe más fuerte en la historia reciente del país: la llegada de Charles Taylor, quien prendería fuego a toda Liberia con una guerra civil que borraría lo que quedaba del poco orden que existía. Charles Taylor, exfuncionario fugitivo, cruzó desde Costa de Marfil y lideró una ofensiva que buscaba tumbar a Doe. Sus fuerzas, conocidas como el NPFL, arrasaron poblaciones y reclutaron niños como soldados. Al mismo tiempo, el coronel Prince Johnson, en un giro dramático, se separó de Taylor y creó su propio grupo armado. Liberia se convirtió en un tablero de ambiciones, donde el poder se disputaba con sangre y atrocidades. La nación colapsó. Familias enteras huyeron a la selva, aldeas quedaron en cenizas, la vida diaria se transformó en una lucha por sobrevivir.
mientras sus enemigos avanzaban, Dou se encerró en la sede del gobierno. Cada día veía cómo el país se le escapaba de las manos. El líder que había prometido liberar a Liberia de la opresión había terminado más aislado que nunca, atrapado en el mismo miedo que él mismo sembró durante años. En 1990, Samuel Odo acudió a una reunión con fuerzas de paz en un puerto de Monrovia. Fue una decisión desesperada y fatal. Prince Johnson lo capturó inesperadamente. Lo que siguió se convirtió en una de las escenas más brutales jamás registradas en la política africana. Todo fue grabado en video, capturado y expuesto a un final cruel, mientras soldados se reían y celebraban su sufrimiento. El presidente que había gobernado con puño de hierro terminó implorando por su vida sin que nadie lo escuchara. Esa grabación se volvió un símbolo aterrador: el poder no protegía a nadie, ni siquiera a quien lo había usado para infundir pánico. El deterioro interno alimentaba un creciente resentimiento. Diferentes grupos opositores comenzaron a organizarse en las sombras, sintiéndose excluidos y, sobre todo, conscientes de que el gobierno ya no representaba a toda la nación. Algunos exmilitares expulsados de las Fuerzas Armadas, así como líderes sociales marginados, encontraron un punto en común: sentían que ya no había otra salida que enfrentar al poder. Al mismo tiempo, el mapa político y territorial de Liberia comenzó a transformarse. Regiones alejadas de la capital operaban bajo sus propias reglas, y la autoridad del Estado se desvanecía más allá de los límites urbanos. Cada rincón del territorio parecía prepararse para un rumbo distinto, como si el país se estuviera dividiendo sin necesidad de declarar nada oficialmente. El clima era claro: la nación estaba al borde de un punto de quiebre. Las tensiones políticas, el desgaste económico y las fracturas sociales no eran eventos aislados. Eran los síntomas de un poder que, en lugar de consolidar unidad, iba encendiendo una chispa tras otra, y pronto, cada una de esas chispas encontraría combustible para convertirse en fuego. La muerte de Dou no trajo paz. El país quedó sumido en una guerra civil que duró más de una década, con masacres, desplazamientos y crímenes que todavía estremecen a quienes los vivieron. Liberia tuvo que reconstruirse desde las ruinas, no solo en lo material, sino en la memoria colectiva. Las heridas del terror militar y del conflicto que él ayudó a encender siguen presentes. Hoy, muchos liberianos recuerdan a Samuel Odo como un símbolo trágico, el hombre que pudo cambiar la historia, pero eligió el camino que llevó a su nación al caos absoluto. Su historia es un recordatorio doloroso de que el poder sin visión, sin justicia y sin humanidad, siempre termina destruyendo todo lo que toca, incluso a quien lo sostiene. El legado de este dictador no se mide en discursos, sino en cicatrices. Una población pagó el precio de su ambición. Las sombras de esa historia aún persisten en cada rincón de Liberia, un país sin respuestas, marcado por decisiones que empujaron a millones al borde del abismo. Y hoy, las sombras de aquel régimen aún reclaman cuentas pendientes. Samuel Doe cayó, pero las secuelas no. Su huella se transformó en una tormenta que todavía hace eco. Cuando un líder se aferra al poder enfermizo, lamentablemente millones pagan las consecuencias. Si te interesa conocer más historias ocultas del poder en África, suscríbete ahora a Relatos del África Prohibida. Aquí seguimos revelando lo que casi nadie conoce del continente antiguo. Nos vemos en el próximo capítulo.